algunas observaciones, de lo que él acaba de decir en el poema en los versículos 9 al 15. Ahora bien, ¿es este pasaje una exhortación para nosotros a hacer cada cosa en el momento apropiado, como mucha gente cree que este pasaje enseña? Cada cosa debe ser hecha en su tiempo, en el momento oportuno. Me decía alguien que en el Colegio Cristiano Logos, este es un versículo que se usa mucho para decir a los niños: niños, hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar. Cada cosa tiene su tiempo y nosotros tenemos que tener la sabiduría necesaria para discernir cuándo es el momento para hacer una cosa, cuándo es el momento para hacer la otra. Bueno, ese es un consejo muy sabio, pero la pregunta ¿es de eso que Salomón está hablando aquí? Bueno, si observamos el pasaje con detenimiento, veremos que todas las acciones descritas en el poema, nacer, morir, plantar, cosechar, todas ellas describen acciones humanas, acciones del hombre. Sin embargo, también vemos en el pasaje que a final de cuentas no es el hombre sino Dios el que tiene en sus manos el control. Por ejemplo, en el versículo 10 dice que es Dios quien asigna a cada cual el trabajo en el que debe ocuparse a lo largo de su vida. En el versículo 11 dice que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo y que por más que el hombre se afane, no podrá entender del todo qué es lo que él ha venido haciendo desde el principio. En el versículo 13 dice que el hecho de que un hombre pueda disfrutar del fruto de su labor, eso es un regalo de Dios, no simplemente el resultado de su propia diligencia o de su propia capacidad. En el versículo 14 dice que todo lo que Dios hace es perpetuo y que Él obra de cierta manera para hacer que los hombres teman delante de Él. Y finalmente en el versículo 15 dice que Dios restaura lo que pasó, o como dice la versión de las Américas, Dios busca lo que ha pasado. De manera, mis hermanos, que este pasaje no es un llamado para que el hombre trate de entender, trate de discernir cuándo es el momento apropiado para hacer las cosas, sino más bien una poderosa declaración de la soberanía de Dios sobre todas las circunstancias de la vida del hombre. No, nosotros no somos el amo de nuestro destino. No, nosotros no somos a final de cuentas el capitán de nuestras almas. Hay un refrán que muchos conocemos: el hombre dispone pero Dios, el hombre propone pero Dios dispone. Uno más del campo dice: una cosa piensa el burro y otro el que lo apareja. No, Dios está en control. Y nosotros podemos resumir la enseñanza de este pasaje en dos encabezados que serán los puntos de mi mensaje en esta mañana. En primer lugar, Salomón nos enseña aquí que la soberanía de Dios lo abarca todo. La soberanía de Dios lo abarca todo, desde lo más grande hasta lo más pequeño, desde lo más trivial hasta lo más trascendental. Versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Nuestro Dios no solo creó todos los seres y cosas, sino que también gobierna su creación, de tal manera que todas las cosas ocurren en el momento preciso predeterminado por Él. Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 11, que nuestro Dios hace todas las cosas, no algunas cosas, no el 50% de las cosas. Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todas las circunstancias de nuestras vidas se encuentran bajo el control providencial de Dios. Es por eso que alguien definió el tiempo, y esta definición me encantó. Dice: el tiempo es un fragmento de la eternidad dado por Dios al hombre como una solemne mayordomía. ¿Qué es el tiempo? Es un fragmento de la eternidad que Dios le da al hombre para que el hombre lo administre. Se nos ha confiado, mis amados hermanos, un fragmento de la eternidad para que la administremos para la gloria de Dios.
Pero Él sigue siendo soberano sobre toda su creación, como vemos en el poema que sigue a continuación. En los versículos 4 al 8 encontramos 14 pares de actividades opuestas entre sí, y juntas abarcan las diversas o multiformes experiencias de la vida del hombre sobre la tierra. Versículo 2, hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Toda la vida humana está comprendida entre el nacimiento y la muerte, y tanto una cosa como la otra están en las manos de Dios. Mis hermanos, nadie puede escoger ni el tiempo ni las circunstancias de su nacimiento. A nadie le consultaron para saber en qué familia te hubiera gustado nacer, o en qué país, o en qué época. No, cada uno de esos detalles se encuentra bajo el control providencial de Dios. Dice David en el Salmo 139:13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Él escogió cuál era el vientre en el que él iba a nacer. Así que tu apellido, mi amado hermano, fue escogido por Dios. Tal vez tú querías ser Rothschild, pero eres, qué sé yo, Pérez o qué sé yo. Dios te hizo en el vientre de tu madre, y cada cosa que trajeron tus genes, cada información que trajeron tus genes fue la que Dios quiso darte. Mi embrión vieron tus ojos, dice en el versículo 16 del Salmo 139, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Nacimos cuando Él quiso que naciéramos, y el día de nuestro funeral también fue decretado por Él. Hablando de la vida del hombre, dice en Job 14:5, y leo de la Biblia de las Américas, que nuestros días están determinados y el número de nuestros meses es conocido, y has fijado nuestros límites para que nadie pueda sobrepasarlos. Dios le puso un límite a nuestra vida. Nacimos cuando Él quiso que naciéramos, y el día de nuestra muerte también está bajo su control providencial. ¿Y saben qué es lo más extraordinario de la providencia divina? Que Dios controla todas las cosas, Dios gobierna todas las cosas sin anular nuestra responsabilidad y sin dejar de tomar en cuenta nuestra iniciativa. Tú eres tú y haces lo que tú quieres, y Dios controla eso y hace que las cosas ocurran como Él quiere, haciendo que tú actúes como tú quieres. Versículo 2 otra vez. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Hermanos, ¿quién es el que planta y quién es el que recoge la cosecha? El hombre, por supuesto, pero es Dios que le da la capacidad para hacerlo, y es Dios el que determina si tu trabajo será fructífero o no. Aparte de que la siembra y la cosecha deben adaptarse a los ciclos de la naturaleza establecidos por Dios. De lo contrario, no tendremos fruto al final. Y Salmos capítulo 65. Salmo 65, versículo 9. Miren la visión que tenía el salmista de la soberanía, del control providencial de Dios. Dice en el versículo 9: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones, Dios hace que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Todo eso lo hace Dios. Amén. Él es soberano. De igual manera dice en el versículo 3 que hay tiempo de matar, refiriéndose probablemente a la pena capital que Dios instituyó en Génesis capítulo 9 versículo 6. Hay tiempo en que Dios le ha dado al Estado la potestad de quitarle la vida a alguien, y hay tiempo de curar. Dos personas enferman con la misma enfermedad, uno muere, la otra se cura. La pregunta es, ¿quién determina esto? Dice en Deuteronomio 32:39 que Dios es el que hace morir y el que hace vivir. Yo hiero, dice Dios, y yo sano. También hay tiempo de destruir y tiempo de edificar. Nosotros vemos eso todo el tiempo.
Algunas cosas son edificadas, otras son destruidas, y ninguna de ellas escapa al control soberano de Dios. Él destruyó la torre de Babel y Él le dio a Salomón la capacidad de construir el templo. Hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, dice en el versículo 4. En la providencia divina vendrán situaciones de gozo, vendrán situaciones de tristeza. Muchas veces te tocará reír y disfrutar de las cosas disfrutables de este mundo, mi amado hermano, amigo que estás aquí. Otras veces te tocará llorar y lamentar. Y tanto una cosa como la otra se encuentran bajo el control soberano de Dios. Dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. De igual manera hay tiempo de esparcir piedras, hay tiempo de juntar piedras. La tierra de Palestina es una tierra muy pedregosa. De hecho hay una leyenda que dice que Dios le dio a un ángel un saco lleno de piedras para que la esparciera por el mundo entero, pero el ángel tropezó y la mayoría de las piedras cayeron en Palestina, llena de piedras. Por lo que los agricultores tienen que limpiar el terreno, tienen que recoger las piedras antes de poder arar y plantar. De hecho, nosotros vemos en la misma Biblia que una de las estrategias que se usaban en tiempos de guerra era sembrar de piedras el campo del enemigo para que no pudiera cosechar, dice en Segunda de Reyes capítulo 3 versículo 19. Así que las cosas grandes, las cosas pequeñas están contempladas en el decreto de Dios. Hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, como muchas veces los suegros tienen que recordarle a sus futuros yernos. Este no es el tiempo de abrazar, amigo, espere la boda. Hay tiempo para todo. Hay tiempo de buscar y tiempo de perder, dice en el versículo 6. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes ha tenido en algún momento de su vida que tomar la decisión de dar por perdida una cosa que se ha extraviado. La buscan, la buscan, la buscan, pero en un momento dado tuviste que desistir porque Dios decidió que siguiera perdida. No la vas a encontrar. ¿O no es así? Y muy relacionado con esto dice al final del versículo 6 que hay tiempo de guardar y hay tiempo de desechar. Y alguien decía que este versículo nos da autoridad bíblica para vender todo lo que ya no se usa en casa, o para regalarlo a otro que lo necesite. No podemos retenerlo todo el tiempo. Hay tiempo de romper y tiempo de coser. ¿Y eso qué significa? Bueno, en los días de Salomón, las personas solían rasgar sus vestidos cuando estaban atravesando por un periodo de profunda aflicción. Así que lo que Salomón nos está diciendo allí es que vendrán momentos en que el duelo será lo apropiado. Hay momentos de rasgar las vestiduras. Hay momentos en que lo apropiado es el duelo. Y vendrá otros momentos en que tendremos que seguir adelante con nuestras vidas. Hay tiempo para rasgar los vestidos, hay tiempo para remendarlos. Hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempos en los que tendremos que esperar en silencio la salvación del Señor en medio de una gran aflicción, como dice Lamentaciones 3:28. Y tiempos en los que tendremos que hablar y clamar. Hay tiempos de amar y tiempo de aborrecer. Hay tiempo de guerra y tiempo de paz. Ven, hermanos, que este no es una exhortación para que nosotros sepamos cuándo es el momento apropiado para hacer las cosas. Bueno, ahora es el momento de odiar. No, eso no es lo que el pasaje nos está enseñando. Lo que Salomón está reconociendo aquí es que las relaciones humanas también están contempladas en el control soberano de Dios. Hubo un tiempo en la historia de Israel en que ellos fueron aborrecidos y fueron esclavizados por los egipcios. Y hubo otro tiempo en que Dios movió el corazón de esos mismos egipcios para que favorecieran al pueblo de Israel y le dieran gratuitamente sus joyas. Hay tiempo de aborrecer y hay tiempo de amar. ¿Cuál es entonces la enseñanza de este pasaje, mis amados hermanos? Que nada, absolutamente nada, desde lo más grande hasta lo más pequeño, desde lo más trascendental hasta lo más trivial, nada escapa al control soberano de Dios. Su providencia lo abarca todo. Dicen en Mateo capítulo 10, versículo 29,
que ni un pajarillo cae a tierra sin la voluntad de Dios, y que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Nuestro Dios no dejó el universo al garete, y mucho menos la vida del hombre sobre la tierra. Él es Rey de reyes, hermanos. Él es Señor de señores. ¿Y saben qué? Y gloria al Señor por eso. Él no tiene la menor intención de renunciar de su cargo. Él seguirá siendo, por los siglos de los siglos, el amo de nuestro destino y el capitán de nuestras almas. A veces uno no lo ve y no parece, pero Él está ahí. Hace unos años el Señor nos concedió a mi esposa y a mí poder hacer un viaje en barco. Y saben que yo nunca vi al capitán, pero yo sabía que Él estaba ahí, porque el barco iba donde tenía que ir. Bueno, a veces nosotros no vemos a Dios, pero el capitán está ahí, hermanos. El capitán está ahí. Tal vez nunca lo veas, pero Él está ahí. Puedes estar seguro de eso. Ahora, la pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿cómo se supone que nosotros debemos reaccionar ante esa realidad? Porque hay personas que pueden llegar a la conclusión que definitivamente Dios está en control, por lo tanto, la vida no vale la pena. No importa lo que yo haga. Dios es un tirano que está en el cielo y yo no puedo contra Él. ¿Cuántos de ustedes han escuchado o han leído la novela de Moby Dick? Moby Dick es una ballena blanca enorme. El capitán Ahab quiere matarla porque en un momento dado Moby Dick le quitó de una mordida la pierna a Ahab. Y toda la novela de Herman Melville es el afán de este hombre de matar la ballena blanca. Lo que mucha gente no sabe es que Moby Dick no es en realidad una simple novela de aventuras. Moby Dick es un tratado filosófico. Herman Melville llegó a la conclusión de que Dios es soberano y no soportaba la soberanía de Dios, y quiso escribir un ensayo acerca de esto. ¿Cómo yo me hago viviendo en un mundo en el que Dios es soberano y en el que yo no quiero someterme a ese Dios? Moby Dick no es otra cosa que una imagen del Dios soberano. Cuando Melville terminó esa novela, le escribió una carta a su amigo Nathaniel Hawthorne, el autor de La Letra Escarlata, y le dijo: acabo de escribir una novela perversa. No es una simple novela de aventuras. Es el hombre que se enfrenta ante la realidad de que Dios es soberano. Yo no puedo con Dios. La pregunta es: ¿cómo debemos reaccionar ante la realidad de que todas las cosas que ocurren en la vida, todas las circunstancias de nuestra existencia están bajo el control soberano de Dios? Versículo 9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Si toda nuestra vida se desarrolla bajo los designios de la providencia de Dios, ¿en verdad podemos por nosotros mismos cambiar el curso de los acontecimientos y hacer que las cosas ocurran como nosotros queremos que ocurran? ¿De verdad tenemos esa capacidad? Dice en Eclesiastés capítulo 9 versículo 11: no es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos dentro del marco de la soberanía de Dios. ¿Quiere esto decir que da lo mismo lo que hagamos en la vida o lo que dejemos de hacer, porque a final de cuentas será lo que será? No, mis hermanos. De hecho, en este mismo pasaje de Eclesiastés capítulo 9, en el versículo anterior, el versículo 10, Salomón dice que todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y unos versículos más adelante dice que la sabiduría es mejor que las armas de guerra. ¿Saben por qué? Porque los hombres sabios tomarán buenas decisiones, y las buenas decisiones suelen producir buenos resultados. Ahora, lo que este pasaje nos está enseñando, mis amados hermanos, amigos que están aquí en esta mañana, es que creer que las cosas dependen enteramente de ti, tarde o temprano te llenará de confusión y de angustia, porque nuestra vida depende de un montón de factores que nosotros no controlamos, que no los controlamos. Un virus de gripe
puede echar a tierra el plan mejor planificado. Un virus de gripe. No somos el capitán de nuestras almas. El destino de nuestra vida no está en nuestras manos. Mis hermanos, el punto al que Salomón nos quiere llevar aquí no es al fatalismo. Bueno, será lo que será, no. Lo que Salomón quiere es que nosotros reconozcamos humildemente que nuestro Dios tiene un plan, que nosotros debemos someternos con mansedumbre al plan de Dios en la misma medida en que nos ocupamos con responsabilidad, con diligencia de las cosas que Él ha puesto a nuestro cuidado. Capítulo 3, versículo 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Dios nos ha dado una tarea que hacer, hermanos. Eso es parte de su plan. Todos nosotros tenemos una labor y debemos hacerla con diligencia, pero sigue siendo su plan. Y ese plan es hermoso. Es perfecto, es apropiado, versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Mis hermanos, el plan de Dios es perfecto. Él todo lo hizo hermoso en su tiempo. El problema es que nosotros no podemos percibir claramente la belleza de ese plan, porque nuestra perspectiva de las cosas es sumamente limitada y sumamente fragmentada. Nosotros queremos entender la totalidad de lo que Dios está haciendo, pero no podemos. No podemos. Es a eso que Salomón se refiere en el versículo 11, cuando dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, pero aún así no alcanzamos a entender la obra que Él ha venido haciendo desde el principio. Como bien ha dicho alguien, nosotros nos parecemos a los miopes que avanzan a tientas a través de un lienzo, de un cuadro de vastas proporciones, en nuestro afán por llegar a captar hasta los más mínimos detalles de su diseño. Nosotros distinguimos lo suficiente como para poder reconocer en parte la cualidad de su textura, pero el diseño total del cuadro escapa a nuestra percepción. Nunca podemos distanciarnos lo necesario como para poder contemplar el cuadro como Dios lo ve. Él está viendo el todo, nosotros vemos una pequeña parte. Y ese es el gran problema del hombre sin Dios. Él desea comprender cuál es el sentido y propósito de todo lo que sucede a su alrededor, pero siempre termina en un callejón sin salida. Le faltan piezas para armar el rompecabezas. Estamos atrapados en el tiempo, pero tenemos eternidad en el corazón. Y esa es la razón por la que ninguna cosa de este mundo puede proveernos satisfacción permanente. Yo sé que esta frase se ha dicho mucho, pero porque se diga mucho no deja de ser verdad. Mi amigo, tú y yo tenemos en el corazón un hueco del tamaño de Dios. Tú puedes tratar de llenarlo con sabiduría, con títulos académicos, con placeres, con diversiones, con riquezas, con posesiones, fama, popularidad. Ese hueco es del tamaño de Dios. Nada lo va a llenar excepto Dios. A mí me encanta cómo lo dice C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo. Escuchen esto. Si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Sigue diciendo Lewis, si ninguno de mis placeres terrenales lo satisface, eso no demuestra que el universo sea un fraude. Probablemente los placeres terrenales nunca estuvieron destinados a satisfacer esos deseos, sino a excitarlos, a sugerir lo auténtico. Y en otro lugar, en otro libro,
Lewis describe este anhelo, y esto sí que es precioso. Lewis describe este anhelo en el corazón del hombre como el olor de una flor que nunca hemos encontrado, el eco de una melodía que nunca hemos escuchado, las noticias de un país que no hemos visitado todavía. Mi amigo, Dios ha puesto eternidad en tu corazón. Eternidad. Te cuesta creer que algún día estarás en un ataúd. Te cuesta creer que esta vida sea todo lo que hay. ¿Sabes por qué? Porque esta vida no es todo lo que hay. Algún día entenderemos plenamente lo que no podemos entender ahora. Pero mientras tanto, Salomón nos da 3 consejos aquí. 3 consejos. En primer lugar, nosotros debemos hacer todo el bien que el Señor nos conceda hacer a lo largo de nuestra vida. Versículo 12, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. O alegrarse en hacer bien. Mis hermanos queridos, todo evangélico sabe que la Biblia enseña que la salvación no es por obras, la salvación es únicamente por medio de la fe. Pero ¿saben qué? La Biblia también enseña claramente que nosotros fuimos salvados por Dios para buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en Tito capítulo 2 versículo 14 dice que Cristo se dio a sí mismo para redimir de toda iniquidad un pueblo y purificarlo, un pueblo propio celoso de buenas obras. Descansar en la soberanía de Dios no debe llevarnos a la pasividad. Todo lo contrario, porque Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Cada creyente debe gozarse en ser parte de ese plan, haciendo con diligencia la labor que le corresponde en el tiempo que Dios le ha provisto. Mi hermano, piensa en esto por un momento. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Él quiso que tú nacieras en esta época. Él te puso en la tierra en este momento para que tú hagas algo. Tú eres parte de su plan. Eso no debe llevarte a cruzarte de brazos. Eso debe llevarte a querer hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Dice en Daniel capítulo 11 versículo 32 que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No es un pueblo pasivo. Se esforzará y actuará. Por otra parte, dice Salomón, debemos gozarnos en disfrutar las cosas disfrutables de esta vida mientras podamos disfrutarlas. Versículo 13, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Eso ya lo vimos en el mensaje anterior. La capacidad de disfrutar las cosas legítimas que este mundo ofrece es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. A veces voy en el carro y voy oyendo una buena música. Mucha gente sabe que yo soy un fanático de Johann Sebastian Bach. Hermanos, muchas veces me he visto a mí mismo llorando, escuchando a Bach, simplemente alabando a Dios y dándole gloria a Dios por haberle dado a ese hombre la capacidad de componer música tan hermosa y haberme dado la capacidad de poder oírla. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. En vez de hacer un ídolo de esas cosas, que es lo que mucha gente hace, debemos alabar a Dios, debemos darle gracias a Dios por permitirnos disfrutarlas dentro de los parámetros establecidos por Él. ¿Recuerdan la historia de las 2 muchachas que recibían cartas de los novios? Hay 2 muchachas, la internet todavía no existe, no hay correo electrónico. Sus novios están en el extranjero, cada 15 días llega el cartero con una carta del novio. ¿Recuerdan? Una de ellas siempre está ansiosa de que llegue el día 15 para recibir carta del novio. La otra también está ansiosa porque se enamoró del cartero. Ese es el problema de muchas personas, están enamoradas del cartero. Hermanos, las cosas que Dios nos permite disfrutar en este mundo son cartas de amor enviadas por Dios para que nosotros las recibamos con las manos llenas y demos gracias a Dios y alabemos a Dios por esas cosas. No para que hagamos un ídolo de ellas, no para que nos enamoremos del cartero.
Y finalmente Salomón nos aconseja en este pasaje que dejemos a Dios ser Dios. Deja a Dios ser Dios. ¿Cómo? Dice alguien, aceptando reverentemente su soberanía sobre el tiempo y la eternidad. Versículo 14, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Este texto es clave para entender esta porción del libro de Eclesiastés y todo el libro. Lo que Salomón está diciendo aquí es que todo lo que Dios hace será perpetuo, en el sentido de que nadie puede alterar lo que Él ha decretado. Nadie puede alterar los decretos de Dios. Nada ni nadie puede frustrar sus planes. Dice Nabucodonosor en Daniel capítulo 4 versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? No hay ese que detenga la mano de Dios. Y Dios ha decretado que mientras dure la existencia del hombre sobre la tierra, tendrá que pasar por las mismas experiencias que el resto de los mortales ha tenido que pasar a través de la historia. Esa es la enseñanza del versículo 15. Permítanme leerles ese texto desde la Nueva Versión Internacional. Dice, lo que ahora existe ya existía, y lo que ha de existir existe ya. Dios hace que la historia se repita. Así lo traduce la Nueva Versión Internacional. Dios hace que la historia se repita. Por eso decíamos en un mensaje anterior esa cita de Malcolm Muggeridge que decía, las nuevas noticias no son más que las viejas noticias pasándole a nuevas personas. ¿O no es así? Debemos entonces cruzarnos de brazos y sentarnos a esperar que las cosas sucedan. Por supuesto que no. Pero sí debe llevarnos esta enseñanza a someternos con mansedumbre al control soberano de Dios. Debemos someternos con mansedumbre y reverencia. Dice en el versículo 14 que Dios hace las cosas como las hace para que los hombres teman delante de Él. Miren, mis hermanos, contemplar a Dios ejerciendo su soberanía en el mundo, haciendo una obra extraordinaria que nosotros no entendemos del todo, eso debe llevarnos a postrarnos en reverencia, en asombro, en admiración delante de Dios. Pero ¿qué clase de Dios es este? ¿Qué clase de Dios? Mis hermanos, nuestro Dios está llevando a cabo un plan sumamente complejo. Y aunque muchas cosas que nos ocurren no parecen en el momento tener ni pies ni cabeza, ¿saben lo que va a pasar al final? Vamos a contemplar extasiados que ciertamente Él hizo todo hermoso en su tiempo. Él lo hizo todo hermoso en su tiempo. Tratemos de visualizar por un momento las repercusiones que tienen las acciones de los seres humanos. Imagínense que cada acción de un ser humano es como una piedra que cae en un estanque de aguas. Los niños que están aquí saben, ¿verdad?, que cuando tiramos una piedra en un estanque de agua, ¿qué pasa? Hay ondas que se forman, ¿verdad?, a partir de esas piedras. Y si tiramos más de una piedra, las ondas de una van a chocar con las ondas de la otra. Son innumerables las repercusiones que cada acción de cada ser humano tiene en la vida de otros. Y eso es algo de lo que nosotros mismos no estamos conscientes, pero vivimos afectando a otros. Vivimos afectando a otras personas, para bien o para mal. Ahora vamos a suponer que en vez de una piedra sean 10 piedras las que han caído en el estanque, y tratemos de visualizar cómo las ondas de estas 10 piedras interactúan
unas con otras. Pero ¿qué tal si en vez de 10 fueran 100 piedras, o 1000 piedras, o 1.000.000 de piedras, o 6 billones de piedras en un estanque? Eso nos da una idea aproximada de la enorme complejidad de la providencia divina que gobierna cada una de esas ondas, todo para su gloria y para el bien de su pueblo. ¿Te lo puedes imaginar? Y todo eso, repito, sin eliminar en absoluto la responsabilidad humana. Eso es lo más complejo de esto. El hombre no es un robot, es un ser creado a la imagen de Dios, con intelecto, con voluntad, con autodeterminación, con emociones. Cuando el hombre toma una decisión, es su decisión, es lo que él deseaba hacer. Él es responsable de lo que hace. Sin embargo, Dios sigue siendo soberano y su plan será llevado a cumplimiento. Hermanos, cuando los hermanos de José vendieron a José, lo hicieron porque lo odiaban, lo hicieron por envidia. Ellos hicieron lo que quisieron. ¿Saben lo que hizo Dios? Dios dejó que los hermanos de José obraran conforme a la impiedad de su corazón. Dios dejó que la envidia de ellos siguiera su curso, porque la envidia de los hermanos de José iba a llevar a cabo el plan de Dios. Y finalmente José tiene que decir a sus hermanos: no me enviasteis vosotros aquí, Dios me envió acá para preservación de vida. ¿Qué clase de Dios es nuestro Dios, hermanos? Como dice Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 34, ¿quién entendió la mente del Señor? Y por supuesto la respuesta es nadie. ¿Quién entendió la mente del Señor? No, nadie entendió ni entenderá jamás la mente del Señor. No completamente. Sus juicios son insondables, sus caminos son inescrutables, dice Pablo. O como dice el profeta Isaías, su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías 40:28, su entendimiento no hay quien lo alcance. Hace un momento decíamos que el hombre es como un miope contemplando un pequeño pedazo de un enorme tapiz. Déjeme complicárselo un poquito más. No, nosotros no somos como un miope tratando de entender un cuadro enorme, un tapiz enorme. No, es peor que eso. Estamos viendo el tapiz por la parte de atrás, de este lado del cielo. Para nosotros es como una maraña de hilos. ¿Han visto un tapiz de esos tejidos? Uno lo contempla por atrás y lo que uno ve es una maraña de hilos que no sabemos ni de dónde viene ni para dónde va. Pero ¿saben qué, mis hermanos? ¿Saben que algún día nosotros veremos el tapiz por delante? Y nosotros percibiremos, como ahora no podemos percibirlo en este cuerpo mortal, la complejidad, la hermosura de su diseño. Y nosotros alabaremos a Dios y le daremos gloria por cada hilo, le daremos gloria por cada color, por cada textura. Ahora, ¿saben qué, mis amados hermanos? No tenemos que esperar hasta llegar al cielo para comenzar a alabar a Dios y descansar en Él. El creyente anda por fe, no por vista. Y por medio de su palabra, ya nosotros conocemos lo suficiente de Dios como para decir junto con el salmista en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas a causa de su braveza. No temeremos. Dios está en control. No, nunca podremos entender plenamente los pensamientos y caminos de Dios, pero sí podemos confiar en Él aunque la vida duela, porque nuestro Dios es infinitamente sabio, nuestro Dios es infinitamente digno de confianza. ¿Quieres ver un ejemplo extraordinario de cómo Dios ejerce su control providencial sobre las circunstancias de esta vida para llevar a cabo sus decretos soberanos? Estudia la vida del Señor Jesucristo.
Estudia la vida de Cristo. Pablo dice en Gálatas capítulo 4 versículo 4: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Señor Jesucristo nació en el momento preciso en que debía nacer, cuando ya todo estaba preparado para ese evento. Y luego esperó pacientemente 30 años, el momento preciso para darse a conocer al pueblo de Israel. ¿Y cuáles fueron las primeras palabras que Cristo predicó en su ministerio público? Marcos 1:15: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido. Cristo tenía un horario establecido por Dios. Es por eso que cuando los judíos quisieron echarle mano antes del momento trazado por Dios en su calendario, dice en Juan capítulo 7 versículo 30 que no pudieron hacerlo porque aún no había llegado su hora. No había llegado su hora. Cristo iba a dar su vida en la cruz del Calvario, pero en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro. Dice en Juan 13:1, que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, ahí le lavó los pies a los discípulos y orando al Padre en Juan capítulo 17 versículo 1 dice el Señor: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Es por eso que Pablo dice en Romanos 5:6 que Cristo a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo, conforme a ese calendario divino, resucitó de los muertos al tercer día, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios. Y ¿saben qué, mis amados hermanos? En el momento preciso Jesucristo volverá. Amén. Volverá. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 13. Me encanta este pasaje. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 13. Timoteo, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo volverá y volverá a su tiempo. Amén. Queridos hermanos, nosotros podemos confiar en el Señor y podemos dejar en sus manos las circunstancias de nuestra vida, porque Él sabe lo que Él está haciendo. Él sabe cuándo es el momento apropiado para llevar a cabo cada cosa. A veces nos da la impresión de que Dios está tardando demasiado. ¿Qué es lo que pasa? No, mis hermanos, nuestro Dios nunca llega tarde. Nuestro Dios nunca llega tarde. Él lo hace todo hermoso en su tiempo. En su tiempo. Dice el salmista en el Salmo 34:1: bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos que Él está en control. Sabemos que no importa la situación por la que estemos atravesando, Dios sabe lo que Él está haciendo. Podemos bendecir a Jehová en todo tiempo. Mas yo en ti confío, dice David en el Salmo 31, en tu mano están mis tiempos. Wow, en tu mano están mis tiempos. Aún el tiempo de endechar, aún el tiempo de llorar, aún el tiempo del duelo, aún el tiempo de rasgar los vestidos. En tu mano están mis tiempos. Y ahora yo te pregunto, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿tú confías en el Señor? ¿Tú confías en que el Señor está en control y que algún día todas las cosas incluidas en su plan soberano redundarán para su gloria y para el bien de tu alma? Aún aquellas que ahora mismo te parecen que no tienen ni pie ni cabeza. ¿Puedes tú esperar pacientemente la salvación del Señor? Y orar al Señor, y orar al Señor un día, una semana, un mes, un año, 10 años,
20 años. En estos días leí una cosa sorprendente. John Flavel, un gran ministro puritano, predicó un sermón en una iglesia y le oró al Señor: Señor, yo quiero que este sermón salve a algunos. Había un joven al llamado del evangelio en ese momento. Vivió una vida perdida, completamente perversa. Llegó a los 100 años de edad. Y cuando ese jovencito tenía 100 años de edad, recordó vívidamente ese sermón que había escuchado a los 15 años, 85 años atrás, y se convirtió al Señor. Esa oración de Flavel fue respondida en su tiempo. En su tiempo. Y si hay alguno aquí que todavía no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, mi amigo, este pasaje tiene algo que enseñarte a ti también. El Dios que tiene en sus manos el control de las cosas te trajo hoy a esta iglesia. Dios te trajo aquí. Y Dios te trajo para que escuches su palabra, porque Él hoy te está dando la oportunidad. Hoy el Dios que maneja el tiempo te está dando la oportunidad de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Dice en 2 Corintios capítulo 6, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora es el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. Este es el tiempo de Dios. Tú no tienes la menor idea de lo que va a pasar con tu vida mañana. Lo único que sabemos es que ahora estás escuchando su palabra, ahora estás en medio de su pueblo, ahora tienes tiempo de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Mi amigo, no desprecies la oportunidad que Dios está dando. Este es el tiempo aceptable. Este es el día de la salvación. Yo les propongo, hermanos, no pensaba cantar ningún himno al final de este culto, pero yo creo que podemos cantar otra vez Sean a ti, oh Dios. Cuando lo estaba escuchando allí durante el culto, me di cuenta que era perfectamente apropiado para meditar en lo que hemos oído hoy. Todo tiene su tiempo. Dios tiene control del tiempo. Control del tiempo. Control del tiempo. Control del tiempo. Del tiempo, del tiempo.